Mi nombre es Marta Oliva Salazar Hoyos. A través de este video voy a realizar la sustentación del curso de legislación laboral con los capítulos 2 y 3 de la unidad 1, así como el diagnóstico de los casos de los dos trabajos colaborativos, cumpliendo con el rol desempeñado durante el curso como fue el de motivadora. Es importante conocer cada una de las leyes laborales. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos sirve a nosotros como empleados para hacer aplicar nuestros derechos. En la presentación veremos los aspectos más importantes del capítulo 2, que corresponde a obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador, y el capítulo 3, salario y sus elementos constitutivos. Dentro de las obligaciones del empleador está brindar todas las herramientas al trabajador para que él pueda desempeñar su labor, así como afiliarlo al sistema de seguridad social, es decir, a pensión, salud, ARL, etc. También hay unas prohibiciones para el empleador, como es el que no obligue al empleado a votar por determinado candidato o que compre mercancía donde el empleador quiera. En las obligaciones del trabajador podemos decir que son todas las normas que debemos cumplir como empleados en una empresa, como son cuidar las herramientas que nos facilitan, acatar órdenes, y dentro de las prohibiciones están todas aquellas que hacen que violemos de cierta forma las normas de la empresa, como por ejemplo faltar al trabajo sin justa causa. Lo primero que tengo que decir en cuanto a la afiliación y aportes a la seguridad social es que es una obligación que el empleador lo haga. ¿Por qué? Porque si no lo hace, los empleados pierden los beneficios que se prestan y además, si no lo hace, es sancionado con multas por las entidades de vigilancia. Los aportes para fiscales es otra de las obligaciones que tiene el empleador, destinados al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar. Los empleados del servicio doméstico y los trabajadores de medio tiempo también están obligados a pagar aportes para fiscales, porque no son trabajadores ocasionales, sino permanentes. Y los trabajadores independientes, estos sí no están obligados. Como para cerrar los temas de este capítulo 2, dejé de últimas este tema sobre el acoso laboral, que era un tema un poco diferente, aportes, obligaciones del trabajador, etc. Definimos como acoso laboral a todo abuso de poder que discrimina a un trabajador, ocasionándole riesgos en su salud mental y física. El abuso se da en etapas, cuando hay una diferencia de criterio, cuando se hace quedar mal al trabajador frente a sus compañeros, haciendo que el empleado ya no vea con agrado su trabajo, sino que se sienta desmotivado. Y a raíz de esto vean la forma de su expulsión, supuestamente por la misma causa. En este capítulo 3 veremos conceptos claves de una manera muy resumida, que fueron los que a mí también me quedaron claros, como es el concepto de salario, como lo que me pagan por el servicio que presté, quedando claro que hay muchas modalidades como son el mínimo, en dinero y en especie, por hora, etc. Y también teniendo claro que hay pagos que son salarios y otros que no, como los que sí son todos los que recibo por la prestación de mi servicio y los que no son las sumas que se perciben ocasionalmente. Dentro de las modalidades del salario están en especie, que es cuando una parte del salario se la pagan a uno en vestido, en vivienda, etc. Por unidad de tiempo es cuando dicen vale tanto la hora. Por unidad de obra es cuando, por ejemplo, se deben hacer 5 vestidos en el día y por eso se me van a pagar 30.000 pesos, por decirlo así. Y el salario integral, su nombre lo dice, es donde ya está incluido todo trabajo ordinario, las prestaciones, los recargos, etc. En la liquidación del trabajo extra o suplementario,
y la liquidación del trabajo en domingos y festivos, lo importante es decir es que la hora extra diurna tiene un recargo del 25% y la nocturna del 75%, al igual que el trabajo en domingos y festivos. ¿Que cómo se calcula la hora extra diurna? Por el valor de la hora ordinaria por 1.25 y la hora extra nocturna, el valor de la hora diurna por 1.75. El de los domingos y festivos es el valor del día por 1.75. Lo importante que podríamos decir de la nómina es que es un documento de contabilidad manual que consiste en una relación nominal de cada uno de los trabajadores. Allí están sus nombres, su salario, prestaciones y deducciones. Eso es lo más importante que debemos saber pues acerca de la nómina. Las prestaciones sociales son adicionales al salario y son un conjunto de beneficios para el trabajador, de acuerdo a la entidad o persona que las tiene a cargo, se clasifican así. A cargo del empleador, entonces estaría la prima de servicios, el auxilio de cesantías, el vestuario para la labor, vacaciones, etc. Cuando es a cargo de las entidades de seguridad social, ¿qué estaría ahí? Las enfermedades comunes, la maternidad, las pensiones, etc. Y a cargo de la caja de compensación familiar estaría el subsidio familiar y de desempleo. Por último, vimos o estamos viendo la parte del diagnóstico de los casos. En el primer caso, elegimos una nómina administrativa y una de mano de obra directa y se realizó las respectivas liquidaciones de pago, recargos, auxilio de transporte, etc. En el segundo trabajo o en el segundo caso, se nos presentó la situación de una empresa llamada Wimpic SAS, dedicada a la fabricación de materiales de embalaje, donde su gerente no le importaba la legislación colombiana, ya que él y su empresa eran chilenos, además de que tenía malas relaciones interpersonales. La sugerencia que se dio fue ¿cuál? El que se acudiera a la parte de talento humano y para que en esta parte se pudiera regular la situación, para lo cual se requirió una psicóloga organizacional que cumpliera con las expectativas de perfil y que esta persona fuera la que entrara a mediar y entrara a mejorar el problema que se estaba presentando y no optar por algo más drástico que sería la suspensión o la liquidación del contrato del gerente. Estas son las diferentes referencias bibliográficas que utilicé para la realización de este video. Muchas gracias.